segunda semana del desarrollo, también conocida como disco germinativo bilaminar. Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar sobre el día 8 y el día 9, que es la segunda semana del desarrollo, el disco germinativo bilaminar. Muy bien, en el día 8 el blastocito está especialmente sumergido en el estroma endometrial, que se han diferenciado por dos capas. Una interna de células mononucleadas llamada citotrofoblasto y otra llamada sincitiotrofoblasto, que es una zona externa multinucleada. Muy bien, seguimos. La masa celular interna se diferencia en dos capas, una capa hipoblástica y otra epiblástica. Forman un disco plano de la cual la cavidad se agranda y se conoce como cavidad amniótica. Aquí podemos encontrar el estroma endometrial, que es todo esto, la glándula uterina, los vasos sanguíneos son estos, el sincitiotrofoblasto, aquí lo podemos encontrar, el citotrofoblasto, la cavidad amniótica, el amnioblastos, todo esto, el hipoblasto, aquí lo encontramos aquí abajito. Y bueno, continuamos. Las células adyacentes al citotrofoblasto reciben el nombre de amnioblastos. Las glándulas grandes y tortuosas secretan glucógeno y moco en abundancia. Aquí encontramos otra vez la cavidad del blastocisto, el citotrofoblasto, el disco embrionario, el epiblasto, la cavidad amniótica, la membrana amniótica y el hipoblasto. El polo aboembrionario, que son unas células aplanadas originadas a partir del hipoblasto, forman una membrana delgada exocelómica o de Heuser. Aquí muy bien, llegamos al día 9. El blastocito está más inmerso en el endometrio y la zona de penetración en el epitelio superficial está cerrada por un coágulo de fibrilina. El desarrollo del trofoblasto ha evolucionado considerablemente a nivel del polo embrionario y aparecen vacuolas a nivel del sincitio. Allí encontramos lagunas trofoblásticas, Los vasos sanguíneos han aumentado de calibre. La cavidad amniótica también ha aumentado considerablemente. El coágulo de fibrilina, pues podríamos decir que se mantiene igual. La cavidad exocelómica, aquí la que ya les acabo de mencionar, aquí la encontramos. Es el saco vitelino primitivo. Y que es el hipoblasto por poliinvaginación, cubre el blastocele por dentro y forma el endodermo extraembrionario que forma el nombre de saco vitelino primitivo. Aquí encontramos el epiblasto, el hipoblasto, y eso es todo a partir del día 8 y el día 9. Gracias. Durante los días 11 y 12 de la segunda semana del desarrollo, encontramos que el blastocisto, toda esta estructura de aquí, ya se encuentra totalmente incrustada, incluida en el estroma endometrial. También encontramos que el epitelio que recubre este estroma ya ha empezado a cerrar esta herida, que es por donde entró el blastocisto. Una de las partes características, porque hay muchas, de estos días, es que los sinusoides o los capilares sanguíneos se empiezan a incrustar o a relacionarse con las lagunas trofoblásticas. Esto se da los primeros pasos o permite el sustento posteriormente de la circulación uteroplacentaria, la cual nos va a servir para, en un momento determinado, y desde este momento prácticamente, nutrir al embrión que se está desarrollando. Este periodo también se caracteriza por la aparición de dos nuevos procesos o capas, que van a ser el mesodermo extraembrionario y el celoma extraembrionario. Esto los explico un poquito más ahorita en la siguiente diapositiva. Ahora, aquí tenemos una comparación
entre el día 9 y el día 12. Podemos observar que en el día 12 los sinusoides ya se encuentran totalmente incrustados o en una relación, bueno, más bien ya empiezan a relacionarse con las lagunas trofoblásticas. También podemos ver que el sincitio trofoblasto empieza a ser consumido, digamos, por así decirlo, con el citoblasto. Esto ya empieza a notarse aquí, pero todavía no es muy notorio. Otra cosa que podemos observar es que la membrana exocelómica, esta de aquí, ahora se ha dividido en dos partes. Y también cambió el nombre, ahora se llama mesodermo extraembrionario. Estas dos partes tienen una cavidad en medio. Esta cavidad la denominamos celoma extraembrionario. Entonces, en el mesodermo extraembrionario, la parte que se encuentra pegada o recubriendo a lo que es el saco vitelino la denominamos hoja explenopleural del mesodermo extraembrionario, y a la que se encuentra recubriendo el citotrofoblasto la denominamos hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. Somatopleural, esplagnopleural. Y el último cambio más notorio que encontramos es que aquí el hipoblasto se ha expandido hasta tal punto que llega a recubrir todo lo que es el saco vitelino. Ok, y estas son en sí las partes más importantes. Bueno, también alcanzamos a ver aquí cómo la herida se empieza a cerrar un poco más de lo que estaba en el día 9. Ahora vamos a ver este pequeño videito donde nos pasa del día 9 al 12. Muy bien, como podemos ver aquí, las células del citotrofoblasto se expanden un poco, alcanzando a consumir el citotrofoblasto. También las lagunas y los sinusoides entran en relación. El lipoblasto se ha expandido hasta cubrir el saco vitelino y la membrana exocelómica se expande, posteriormente se divide y deja una cavidad en medio que van a ser el celoma y pues todas las demás estructuras que ya mencioné. Y en sí eso es lo más importante del día 11 y 12. Bueno, yo les voy a exponer el último día de la segunda semana, día 13, desarrollo embrionario. En otras imágenes anteriores, previas al último día de nuestra segunda semana, habíamos visto que la implantación de nuestro blastocisto en el endometrio pues tuvo que haber tenido alguna abertura por donde pasara. Pues en este día 13 la cicatriz se cicatriza, ya ha desaparecido totalmente ese espacio. Bueno, a veces el lugar de implantación sangra y la hemorragia tiene lugar hacia el día 28 del ciclo menstrual y pues resulta engañoso dado a que parece ser una menstruación normal, cosa que no lo es. Y bueno, puede comportar cierta inexactitud a la hora de determinar el día que se espere el parto. Bueno, pues este es una imagen del día 13 y todo lo que se ha formado. Tenemos que se ha formado el saco vitelino. El hipoblasto produce células que migran por la parte interna de la membrana exocelómica.
Bueno, pues el hipoblasto, este que está aquí, y el hipoblasto pues que está arriba, va a producir células que migren hacia la membrana exocelómica, que va a formar nuestro saco vitelino ya secundario. Anteriormente fue primario. Lo que va a dar va a ser esta estructura que se va a llamar quiste exocelómico, que generalmente pues no nos sirve para nada, solamente es un vestigio de esta formación, el saco vitelino secundario. El pedículo de fijación. Bueno, el mesodermo, que reviste el interior del citotrofoblasto, pasa a denominarse placa coriónica. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, ese pedículo se convierte en cordón umbilical. Bueno, pues tenemos que aquí está nuestro pedículo de fijación. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, dice. Bueno, pues las vellosidades primarias se van a prolongar tanto, y bueno, pues posteriormente aquí va a haber lagunas que se va a formar de sangre, que va a ser lo que va a alimentar pues al embrión, va a producir el cordón umbilical. Bueno, y aquí este va a ser el final de la segunda semana. Ya vamos a tener nuestra estructura ya completa. Y termina el ciclo del disco germinativo bilaminar. Y nos pasamos directamente a la tercera semana del desarrollo o disco germinativo trilaminar. Trilaminar, ¿por qué? Pues va a tener 3 láminas germinativas. En el bilaminar pues vamos a tener 2. Vamos a tener el epiblasto y el hipoblasto, que nos va a formar tanto el saco vitelino como esta cavidad amniótica. Después vamos a tener la formación del cordón umbilical, y eso es todo. En la tercera semana del desarrollo del embrión vamos a tener el disco germinativo trilaminar. Como les había dicho, este proceso se llama gastrulación, y se va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son las tres capas germinales. Esto se va a iniciar con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Bueno, tenemos que nuestro epiblasto se va a formar aquí arriba, abajo de la cavidad amniótica, y pues arriba del hipoblasto. Ahí arriba se va a formar el disco, se va a formar la línea primitiva. Bueno, y la línea primitiva que se forma arriba del epiblasto, sobre el epiblasto, bueno, pues el extremo cefálico de la línea se va a llamar nódulo primitivo, que consiste en una área ligeramente elevada que rodea una pequeña fosita primaria. Bueno, al llegar a la región de la línea se adopta forma de matraz que separa el epiblasto y se deslizan debajo de él. Este movimiento de afuera hacia adentro se conoce como invaginación. Básicamente lo que vamos a formar pues va a ser la formación del endodermo, del mesodermo y del ectodermo.
La formación del ectodermo consiste en que después de invaginarse algunas células desplazan el hipoblasto, que se desplazan desde el... Bueno, unas células que están en el epiblasto van a migrar hacia el hipoblasto y van a crear el endodermo. Y las células que se sitúan en el epiblasto y en el endodermo van a formar lo que es el mesodermo. Y las células que quedan en el epiblasto van a formar el ectodermo. Básicamente lo que les quiero decir aquí es que las células que están en el hipoblasto van a formar el endodermo. Las que quedan en el epiblasto van a formar el ectodermo. Y las que quedan entre estas dos estructuras se va a llamar mesodermo. Bueno, y aquí en la gastrulación lo que vamos a observar, bueno, vamos a dar paso a esos tres discos, esas tres capas germinales. Y bueno, pues la importancia de la gastrulación. Gracias a ella, al proceso de gastrulación, el epiblasto y el hipoblasto van a generar todas las capas germinales y las células de estas capas originarán los tejidos y los órganos del embrión. Esto es básicamente la importancia de la gastrulación, la importancia de tener tres capas germinativas derivadas del epiblasto y del hipoblasto. Y pues más adelante les vamos a hablar de la formación de todas las estructuras que van a dar paso posteriormente después a la formación de los órganos. Eso sería todo. Compañeros, continuamos con la formación de la notocorda. Tercera semana del desarrollo, el disco germinativo trilaminar. Las células prenotocordales que se han invaginado en el nódulo primitivo se desplazan por la línea media para alcanzar la placa precordal. Se intercalan en el hipoblasto de tal manera que durante un pequeño espacio de tiempo la línea media del embrión queda formada por las dos capas celulares que constituyen la placa notocordal. A medida que el hipoblasto es reemplazado por las células endodérmicas que migran hacia la línea, las células de la placa notocordal proliferan y se separan del endodermo. Entonces forman un cordón de células sólidas llamada la notocorda definitiva, que pasa por debajo del tubo neural. Es del ectodermo y sirve de base para inducir la placa neural. Muy bien, aquí encontramos en la formación de la notocorda el borde seccionado del amnios, la membrana bucofaringea que dará lugar a la boca, el nódulo primitivo, la línea primitiva, en las células prenotocordales y la membrana cloacal que dará lugar al ano. Muy bien, compañeros, eso es todo de mi parte sobre la formación de la notocorda. Muy bien, ahora continuamos con la segunda y tercera semana de gestación, ya en los temas finales. Específicamente la tercera semana de gestación, el establecimiento de los ejes corporales y el desarrollo del ulterior del trofoblasto. Los ejes corporales podemos clasificarlos en tres formas: uno cefálico-caudal, o sea, de la cabeza a la cola; uno dorsoventral, que vendría a ser más adelante de la espalda al vientre o a la panza; y uno lateral, que va a ser de izquierda a derecha, más o menos como los brazos, brazo izquierdo, brazo derecho, más o menos así. Conocer esto, esto se desarrolla, estos ejes se desarrollan en el mismo momento en el que se está desarrollando la gastrulación. Un poco se aproxima o se cree que es en el momento del desarrollo de la línea primitiva. ¿Okay? Como una nota aquí, siempre el desarrollo, bueno, a partir de la quinta semana, va a ser de una forma cefálico-caudal, o sea, de la cabeza a la cola. Empezamos por cabeza y continuamos hasta llegar a la cola. Saber esto nos sirve para poder determinar en algún momento la edad aproximada del feto,
del embrión. ¿Ok? Bueno, continuamos con el desarrollo ulterior del trofoblasto. En esta parte, observamos cómo las vellosidades evolucionan, pasan de ser primarias a secundarias y de secundarias a terciarias, o lo que es igual, pasan de estar solamente sin citotrofoblasto y citotrofoblasto, pasan a estar, esto fue una vellosidad primaria, pasan a estar con células mesodérmicas cubiertas por una sola capa de citotrofoblasto, que esta a su vez está recubierta por sincitotrofoblasto. Esta es una vellosidad secundaria. De ahí pasa a ser una vellosidad terciaria en el momento en el que el citotrofoblasto empieza a desaparecer, pero normalmente suele ser cuando se presentan los capilares sanguíneos, capilares vellosos, o lo que es igual, arterias y venas. Estas nos van a servir para nutrir y oxigenar al embrión, pero esto lo va a hacer hasta que el corazón se desarrolle, más o menos en la cuarta semana. ¿Qué haces? Okay, aquí podemos ver cómo estas vellosidades hay de dos tipos. Una que se encuentran pegadas a lo que va a ser la lámina coriónica, y estas las vamos a denominar vellosidades troncales. Todas estas vellosidades ya son terciarias, ¿okay? Y hay otro tipo de vellosidades que pues no se encuentran pegadas a la lámina coriónica, y estas las denominamos como vellosidades libres. Y igual, de la misma manera, sirven para nutrir y oxigenar a lo que va a ser el embrión. También podemos ver en este periodo cómo la cavidad coriónica crece. También vemos cómo el quiste exocelómico va desapareciendo poco a poco, pero lo más importante, una de las más importantes, es que en esta se forma el pedículo de fijación, o lo que es igual, lo que es en un momento determinado se va a convertir en el cordón umbilical, que este va a conectar al embrión con la placenta y lo va a nutrir y oxigenar. Y en sí, esto es lo más importante de la segunda y tercera semana de gestación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.